Muy buenos días, estimados estudiantes. Hasta el momento no se encuentra ningún estudiante conectado, por lo cual procedo con la explicación de la clase del día de hoy. Como se pueden dar cuenta, en pantalla, en su texto, tienen lo que es el tema principal, lo que es el comentario y el editorial. De eso es lo que se va a tratar el día de hoy en clase sobre el comentario y el editorial. Tanto el comentario y el editorial son dos tipos de texto que se utilizan en los medios de comunicación porque prácticamente tienen un propósito, tienen diferentes características en las cuales el comentario en su texto indica lo siguiente: un comentario es una opinión, parecer, juicio o consideración que alguien hace acerca de un tema desde cualquier esfera y por naturaleza humana. Dicha mención puede desarrollarse por vía oral o escrita. Los comentarios más conocidos son los editoriales de los periódicos. Bien, el comentario, ¿cuál es el propósito? El propósito del comentario es buscar ofrecer lo que es una opinión o análisis sobre un tema específico que puede ser de actualidad, puede ser de cultura, puede ser social, en la cual el autor tiene a profundizar lo que es en un aspecto particular y se puede incluir su punto de vista personal. El comentario tiene su propio estilo, es decir, que suele ser más libre, más subjetivo, puede incorporar lo que son anécdotas, puede también incorporar datos y sobre todo tiene un estilo más coloquial. Un ejemplo de lo que es un comentario, aparte del que tienen en el texto, que ya se los voy a leer, un ejemplo puede ser un periodista que escribe lo que es un comentario sobre un evento deportivo, analizando lo que son las tácticas del equipo y su impacto en la competición, ¿no? Bien, para ello también tienen en su texto los pasos para poder escribir lo que es un comentario. Tienen como primer paso plantear o delimitar lo que es el tema, que prácticamente es identificar de manera clara y precisa el tema sobre el que deseas comentar, en la cual implica no solamente mencionarlo, sino también poder establecer lo que son límites de lo que se va a tratar en su momento, evitando lo que es un enfoque que se vuelva como demasiado amplio y confuso. Otro de los pasos es bosquejar ideas principales sobre el tema y luego desarrollarlas. ¿Qué significa esto? Que se realiza lo que es un esbozo con las ideas centrales que quieras incluir en un comentario. A partir de este bosquejo se empieza a poder desarrollar lo que es cada idea con argumentos, ejemplos y datos también que refuercen lo que es su postura. Otro de los pasos es emitir un juicio crítico sobre el asunto. Da a identificar o a poder reflexionar y presentar lo que es su opinión personal sobre un tema. Este juicio debe estar fundamentado en argumentos que has desarrollado anteriormente, porque es muy importante que muestres tanto lo que son las fortalezas como las debilidades del asunto en cuestión que se va a tratar en su momento. Otro paso tenemos, y por último, plantear la solución más oportuna. Al plantear la solución más oportuna, ya es donde se finaliza lo que es tu comentario, sugiriendo una posible solución o una serie de recomendaciones. Esto no solamente cierra lo que es tu argumento, sino que también tiende a ofrecer lo que es una perspectiva constructiva y práctica sobre cómo abordar lo que es el tema tratado. Esos son los pasos para poder escribir un comentario. Y aparte de, también están lo que son las recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones a la hora de poder escribir un comentario? Son escribir directamente sin rodeos, no utilizar un lenguaje ampuloso, no utilizar un lenguaje doctoral, utilizar frases concretas, precisas, objetivas, sencillas y elegantes. Son las recomendaciones al momento de escribir un comentario.
Estas son todas las recomendaciones que deben tener en cuenta a la hora de poder realizar lo que es un comentario. Su texto tiene un ejemplo que detalla lo que es un comentario. El ejemplo trata lo siguiente. La amistad es el afecto personal puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. La definición es amplia porque especificar concretamente en qué consiste resulta complicado. Probablemente habrá casi tantas formas de entenderla como personas existen en el mundo. Existe un objetivo que solemos colocar junto a la palabra amistad, verdadera. Parece que necesitamos diferenciar esta de otros tipos. Según Aristóteles, estos tipos serían la amistad por interés y por placer. La amistad verdadera se basaría en el bien, en la virtud, y solo puede darse entre personas que desean el bien por sí mismos sin ningún tipo de interés. Por ello, aunque las circunstancias varíen, ella permanece. La amistad perfecta es la de los buenos y la de aquellos que se asemejan por la virtud. Ellos se desean mutuamente el bien en el mismo sentido, dice Aristóteles. Los amigos de verdad son aquellos con los que nos encontramos cómodos, no juzgados, los que nos quieren con nuestros defectos incorporados, como también expresan las palabras de Elbert Hubbard: un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. Es una adaptación extraída el 14 de julio del 2016, donde da a conocer lo que es un ejemplo de un comentario prácticamente. Este es un ejemplo de un comentario. Ahora tenemos lo que es el editorial. El editorial es el análisis y enjuiciamiento de los hechos más sobresalientes del día en el caso de los diarios o de la semana, la quincena y el mes. En el de las revistas, las características esenciales de este género es que resume la posición doctrinaria o política de cada entidad informativa frente a los hechos de interés colectivo. Bien, si estamos hablando del editorial, ¿cuál es su propósito? El literal tiene como propósito reflejar la postura oficial de un medio de comunicación sobre un asunto de actualidad. A menudo pretende influir lo que es en la opinión pública o captar la atención sobre un tema importante. También tiene su propio estilo. Es más formal y objetivo. No se firma con el nombre de un autor específico, sino que representa lo que es la voz del medio. Un ejemplo, aparte del que tiene en su texto, que también ya se los voy a leer, un ejemplo del editorial puede ser un editorial de un periódico que expresa una postura sobre una política gubernamental, argumentando a favor o en contra también, en la cual precisamente tiene sus propias características. ¿Cuáles son las características del editorial? Una de ellas es contundente, en la cual detalla que lo siguiente, que vaya al grano del asunto, exprese sin titubeos el juicio directo para que el lector no se quede desinformado con respecto al tema. Otra en la cual se conlleva contundente debe estar afirmativo, es decir, que proponga soluciones. Otra de las características es penetrante, que no que no se puede en la superficie de los asuntos que aborda, sino que vaya más allá, que sepa exponer lógicamente futuras consecuencias, que descubra y exponga causas subterráneas de un determinado hecho social. Otro sería ágil, redactado con fluidez, claridad y sobre todo lógica, convincente, en la cual esté presente lo que son argumentos para poder persuadir lo que es el lector de que piensa de la misma forma que la institución periodística que representa. También tiene que ser breve, en la cual que diga mucho en pocas líneas y trate sobre todo de agotar en breve espacio temas que entrañan tesis profundos y vastos también.
Y por último tenemos trascendente, que su juicio resulte perdurable y de influencia en la conformación de criterios, juicios improvisados, ligeros, contradicen la función orientada del editorial y arriesgan su credibilidad. Estas son las características que se debe conllevar en un editorial, ¿no? Debe ser contundente, afirmativo, penetrante, ágil, convincente, breve, trascendente. Adicional a ello, una conexión con el periodismo indica lo siguiente. Los textos periodísticos informan sobre hechos actuales y de interés general. Pueden agruparse en varios géneros, como de afirmación, están hablando de noticias y reportaje, puede ser de opinión, editorial o un artículo. Mixto se puede basar en crónicas, ¿no? Eso es lo que se conlleva en los textos periodísticos, que hechos más pueden informar en este periódico. Luego tenemos lo que es la clasificación. La clasificación del editorial es la siguiente. Tenemos de lucha, en la cual indica que ataca, exige, sugiere, lo que es combativo y doctrinario. De testimonio, este prácticamente toma serenamente una posición y la fundamenta, trata de poder convencer con razones lógicas y sobre todo triunfar desapasionadamente. Otra de la clasificación es aclaratorio e instructivo, que prácticamente se propone a explicar lo que es el hecho que lo suscita. Por último, tenemos también lo que es retrospectivo, en la cual comenta lo sucedido con la satisfacción leve o modalmente expresada, ya que lo decíamos nosotros. Otro tenemos necrológico, cuando el personaje o los personajes también están dedicados, merecen su sitio, están destacados en una publicación. Y por último tenemos previsorio, que mira al porvenir sin pretensiones proféticas que se adelantan y elaboran lo que es una hipótesis a futuro, pues, ¿no? Esas son las clasificaciones de lo que es un editorial, de lucha, de testimonio, aclaratorio e instructivo, lo que es retrospectivo, lo que es necrológico y por último, previsorio. También tiene un ejemplo de lo que se da a conocer o cómo se debe identificar lo que es un editorial. Está basado de la siguiente manera, con el siguiente tema. La violencia racial tiene múltiples y viles expresiones. Hace pocos días, un oficial ecuatoriano fue sentenciado por odio racial. Se trató de la primera sanción de esta naturaleza, la misma que sienta un precedente no solo jurídico, sino también social, porque abre la posibilidad de darle un sentido distinto al ejercicio del poder sobre el ser humano, sin importar su origen étnico. Sin embargo, no todo termina ahí. Hace falta un trabajo intenso, prolongado y más que nada pedagógico en todos los niveles de la sociedad para que no se repitan hechos de esta naturaleza ni tengamos que asistir a juicios por motivos raciales. Paralelamente a esta hazaña en Ecuador, el viernes último, el mundo se conmovió con lo ocurrido en Estados Unidos. Aunque no parezca una noticia novedosa, en dicho país la violencia racial desatada a cargo de quienes deben velar por la vida de sus ciudadanos nos devuelve a un hecho. Si no hay institucionalidad, una cultura o una estructura social que favorezca el respeto, ni la policía cambiará. Y es que no ha servido de nada que el primer mandatario estadounidense sea un afroamericano. El propio Barack Obama pidió hace poco reformar la política de su país, pero parece que ni de toda su autoridad política alcanza para acabar con ese mal crónico. Ojalá el peso del impacto de la violencia renueve el deseo de recomponer
la convivencia ciudadana para garantizar el respeto y poner fin al racismo. ¿Ve? Este ejemplo fue extraído el 15 de julio del 2016. Este es un ejemplo que está en su texto, en el cual ustedes lo pueden observar también. Recuerden que un editorial debe ser un texto que no solamente informe, sino que también impacte y guíe, sobre todo al lector. Para poder lograr esto, se debe ser contundente, proporcionando lo que es un juicio claro, que evite más que todo la desinformación. Además a ello, debe de ser afirmativo, ofreciendo soluciones y alternativas a los problemas abordados. Su enfoque debe ser penetrante, es decir, que debe de ir más allá de la superficie, analizando las causas subyacentes y las posibles consecuencias de los temas tratados en diferentes editoriales, ¿no? También existen lo que son recomendaciones para poder escribir un editorial. Una de estas primeras recomendaciones es la idea central, en la cual se debe escribir sobre una sola idea, un solo mensaje, debe tener un buen lenguaje, usa siempre palabras concretas, coloquiales, comprensibles, que deben estar escritos en tercera persona. Luego tenemos, debe ser, debe de contar de lo concreto a lo general, donde se utiliza lo que es un método inductivo. Luego tenemos analizar el hecho, que es aportar datos, cifras, estadísticas, cantidades y argumentos como razones que explican hechos y que acompañan lo que es la reflexión de la audiencia más que todo. Y por último tenemos resolver lo que es el hecho, dar pistas sobre cómo solucionar situaciones planteadas en su momento, ¿no? Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy, donde se trató prácticamente todos los temas sobre el comentario y el editorial. Ambos formatos son muy importantes en el periodismo, ya que ofrecen diferentes perspectivas sobre los temas que afectan a la sociedad también en su momento. También deben de tener en cuenta que si siguen los pasos para poder escribir lo que es un buen comentario, podrán organizar sus ideas de manera efectiva y crear más que todo lo que es un comentario que sea claro, coherente y persuasivo. Ustedes deben de tener en cuenta todo lo mencionado en la clase del día de hoy, sobre todo para que puedan poner en práctica cómo escribir un comentario, cómo realizar lo que es un editorial también. El comentario tiene sus pasos para escribir un comentario y para ello deben de tener las recomendaciones que también están detalladas en su texto. También tienen un ejemplo que detalla lo ya mencionado sobre el comentario. Luego tienen lo que es el editorial. El editorial principalmente es el análisis y enunciamiento de los hechos más sobresalientes del día en el caso de los diarios o de la semana, quincena y el mes de lo que son las revistas, ¿no? También tiene sus propias características que deben ser contundente, afirmativo, penetrante, ágil, convincente, breve y trascendente. Recuerde que un editorial eh, debe de ser un texto que no solamente informe, sino que también impacte y guíe sobre todo al lector para poder lograr esto. Principalmente debe de ser contundente, debe proporcionar lo que son ideas claras, que evite la desinformación. Además a ello debe ser afirmativo, ofreciendo lo que son soluciones y diferentes alternativas a los problemas abordados en su momento, pues, ¿no? Luego también tienen lo que son su clasificación de lucha, de testimonio, aclaratorio e instructivo, lo que es retrospectivo, lo que es necrológico, lo que es previsorio. Un ejemplo también lo que es el editorial. Y por último tenemos sus recomendaciones para poder escribir un editorial. La idea central, el lenguaje, contar un hecho, analizar el hecho,
y sobre todo resolver el hecho. Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que cualquier inquietud me pueden escribir por medio de plataforma, que con gusto voy a responder a cualquiera de sus inquietudes. También recuerden justificar sus trabajos si son subidos atrasados para poderles calificar con la nota correcta, pues no. Y sobre todo, cuando suban sus trabajos atrasados, me informen también para poderles calificar y que ustedes puedan tener todas sus notas. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un bonito día.